pastor? Bien, bien, gracias. ¿Cómo han estado? Gracias a Dios, bien. Sí, Qué un bonito bueno. día hoy. Sí. No tan caliente, no tan húmedo, pero Ay, sí, el aire estuvo rico. gracias a Dios. Ujú. Esther, ¿cómo está? Bien, bien, al pastor. Micrófono. Gracias. No, sí, está prendido, pero No, Sí, allá mucho mejor, gracias. bueno. Qué Gracias bueno por verlo. orar por mí. Gracias por aguantar el relato de la semana pasada. No, pero qué bueno que está bien. Ya nada más estoy esperando que me llamen para lo último, para terminar, ¿no? Follow up, sí. Bueno. Tienes que correrte para acá. está desaparecido. Oh, Guillermo no se ve. Se le ve la mano nomás Le veo un brazo nomás. y un brazo. ¿Qué tal, Guillermo? Ese background es tricky. Sí, Lo hace desaparecer. ¿Y ahora están en dónde? Hoy estamos en la finca, siempre andamos por ahí. Sí. Están en la finca. No, ¿cuál finca? Ah, Aquí batallando en el basement. por el Sí. background. Bueno. ¿Alguna novedad? No, nosotros parece queremos que sigan orando por Hernando porque están pendientes de resultados y la doctora dijo que era mejor esperar que el oncólogo lo viera otra vez. O lo viera porque él no lo ha visto, fue el urólogo. Entonces, pedir oración. Y Vicky todavía no le han resuelto nada en Colombia. No le dan cita para la cirugía. No, todavía no. Que apenas se va a ver mañana, que si el médico la ve para ver para cuándo le da hace la cita para, yo no entiendo eso como el turno, no sé. Estaba oyendo las noticias en estos días de que la cantidad de personas que aplazaron diagnósticos y tratamientos de cáncer por razón del COVID. COVID. Es que tremendo. A Eunice la volvieron a operar antier. Sí. Está en recuperación, está en el hospital. ¿De qué la operaron? Las venas. De las Sí. venas. Sí. Pero pues que la situación de ella tenía las venas de las piernas completamente tapadas. Y menos mal que lo pudieron operar porque el médico dijo que de otra manera iba a tener que amputarle las piernas. Ay, ay, ay. Pero le pudieron hacer operación. Y ojalá que estos esté mejor. Dice la Gloria que está bien, que está en recuperación. Sí. La otra, la hermana Leonor, que quiere que oremos mucho por ella porque tiene que cambiarse de casa. Sí. Sí, porque el edificio donde vive la hija lo pusieron en venta. Entonces ella el 1 de agosto tiene que mudarse. Y menos mal que ya tiene cita le busqué varios edificios en internet a rato y la llamé y se los di. Inmediatamente llamó a uno y le dieron cita para el viernes. Sí. Qué bueno. Que Pause. le salga vivienda.
Porque está Diana me dijo, porque yo le comenté y me dijo que la cita, la espera era hasta de año y medio para poder que les dieran algo de cita. Y mire, gracias a Dios. Ujú. Sí, está muy angustiada por eso. Está ¿Pero es llorando. para ella sola o para ella vivir con la Ella sola. hija? Ella sola. Ella sola, porque van la hija no la... No, ya no va a vivir más con la hija. Sí, Ah, Pues, pero gracias a Dios ya tiene cita para el qué viernes. bueno, qué bueno. gracias a Dios. Entonces, sigamos orando también por Elsie. Esli, ajá. La señora que conmigo está orando. ¿Quién es Elsie? Elsie fue una señora mexicana que nos acompañó por varios Sí. meses mientras estaba aquí en Chicago. Ahora está en Kentucky, creo que es. En Pensilvania, creo. No. Sí, No, está en otro lado. no, Tennessee. Estás en Nashville. Tennessee. Nashville, Tennessee, sí. Sí, tienes razón. Bueno. Ok, oremos entonces. Señor de la Gloria, te damos gracias infinitas por la nueva oportunidad que nos das de vida, por la oportunidad de reunirnos, por el tiempo que nos diste el domingo también, Señor, tanto en el templo como también el de poder transmitir este servicio para aquellos que necesitaban, Señor, que no podían estar con nosotros. Te damos gracias por eso. Y Señor, queremos poner delante de ti, como siempre, nuestros motivos de preocupación, especialmente de salud, por nuestros seres queridos, nuestros familiares. Y te rogamos de manera especial, Señor, que pongas tu mano sobre Hernando, la salud de él, que todos los resultados, Señor, sean sin contratiempos y sin sorpresas diferentes, Señor. Y de la misma manera por Vicky, la sobrina de Luz Dolly, que tú hagas, Señor, la provisión para esta situación que ella tiene, especialmente que puedan otorgarle el tiempo de la cirugía. Oramos por Eunice, por esta intervención que tuvo, Señor, por la salud general de ella, de la misma manera para Gloria, sin olvidar nunca también a Flor. Y oramos, Señor, por la situación de Leonor, para que tú hagas la provisión de vivienda para ella, de que esta cita sea y traiga resultados positivos y provean de un techo para ella en este tiempo. Seguimos orando por Elsie, para que, Señor, tú estés con ella, pongas tu mano de salud, que le restaures totalmente. Te damos gracias por la provisión que has hecho para nuestras familias, Señor, por el cuidado. Gracias por el restablecimiento total de Esther, Señor. Y también seguimos orando para que podamos seguir reuniéndonos sin contratiempos, Señor, sin dificultades, que no vaya a haber ninguna situación que lamentar. Y Señor, te damos gracias por esa bendición de podernos reunir así. Acompáñanos hoy en este tiempo de reflexión, de estudio de tu palabra, de profundizar en ella. Y Señor, que tu espíritu sea guiándonos para darnos entendimiento y comprensión. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Amén. Entonces, tenemos los textos, nos acordamos del sermón. La segunda lectura era Marcos, ¿verdad? Marcos, sí. Marcos 4. Marcos 4. Anoté los versículos, pero no
no el capítulo. No el nombre del libro. No, sí, Marcos. Parece que era Marcos. Okay. ¿Del 20 al 35 también o cuál? Del 26 al 34. Ah, yo tenía mal aquí eso, pero porque tengo la misma. Del 26 al 34, Marcos 4 más. Ujú. 4, 26, 74. Al 34. 26 al 34. Cuatro. El 26 al 34. llamados a crecer. Ajá. Llamados a crecer. Interesante como podemos crecer por medio de la palabra y las enseñanzas que Dios nos da, ¿no? Qué lástima que no tomamos ventaja y no crezcamos lo suficiente, lo que el poderío que hay, ¿no? De que se puede crecer de diferentes maneras, y es tampoco lo que hacemos para mostrar ese crecimiento. Ujú. Sí, a veces, es decir, a veces es lamentable y es una de las cosas que yo creo que he comentado con anterioridad, cuando encuentro uno personas que siguen patinando en el mismo problema, en el mismo estilo de vida, en el mismo círculo vicioso, y siguen orando y siguen pidiendo oración por lo mismo y por lo mismo, y no hay cambios en la vida. Yeah. Y si uno desea hacer cambios en la vida, en su vida, cada uno, obviamente necesita una autorreflexión, un autoexamen, y yo creo que la Biblia está saturada de ejemplos y de llamamiento a que nos miremos cómo estamos haciendo. Yeah. Y los cambios y los crecimientos no son, no tienen que ser dramáticos de un momento a otro. Una de las cosas interesantes de la semilla es que es un proceso lento, ¿sí? La semilla de la mayoría de las plantas no brota de la noche a la mañana. Tiene que, en primera instancia, la semilla en cierta manera muere. Ujú. Muere para que surja y germine. Y es un proceso lento. Y muchas veces, aunque las circunstancias sean las más favorables, a veces no llega al total crecimiento, al verse una planta o al verse un árbol. Otras veces, en las circunstancias más adversas, en condiciones bien malas del suelo, bien malas de clima, hay plantas que perseveran y crecen y dan fruto, y cuando se piensa de que no va a resultar nada, resulta, ¿no? Y es una tendencia, es decir, es esencia de la vida, el crecer. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando ustedes saben, los andenes o banquetas en las losas de cemento, en las grietas que hay entre una losa y otra. Sale ramas. Si pasa un tiempo, de pronto surgen allí cantidad de maleza. Sí. Donde menos se espera y brota, ¿sí? Bienvenidos, hermanos López. Sí, lo que le iba a comentar, que en el patio de nosotros, pues de ladrillo, nomás hay una franja de tierra, ¿no? Con árbol. Y entonces yo siembro muchas petunias en el verano, y Ajá. colgadas en el garaje, y aquí y allá. Y las semillas
se secan y El volumen. Ujú. caen por las grietas de entre los ladrillos y que quedan ahí en la tierrita, que quedan y en ese tiempo ahí las veo nacer, en esas, a veces las cato de ahí, las pongo en las Ajá. maceteros y es admirable. Luego hay otros también, es como una hierbita y florecen de esas plantas que es para cubrir terreno, ¿no? El Ujú. vacío. donde no Está sea- video y bajito. eso es una semilla, las semillas ni se ven de lo chiquititas que son. Y llegan y nacen ahora en este tiempo, se llenan ahí en medio de los ladrillos, se llenan de las matitas, ¿no? Así Y es. es admirable, ¿no? La semilla. Ujú. Entonces, es decir, podemos crecer, podemos dar cambios, aunque no sean tan grandes, ¿sí? Ujú. Pero otra vez necesitamos mirar qué es eso, La otra, nomás cuáles son saca las la áreas en brochita. las que necesitamos cambiar, qué puedo mejorar en mi vida. Y como dicen comúnmente, siempre hay espacio para mejorar en la vida de cada uno de nosotros. Siempre hay lugar para mejorar en algún área. Entonces, y es importante eso, ¿no? Porque estamos hablando entre nosotros, personas mayores, que a veces hay la tendencia a pensar de que, bueno, yo no necesito crecer más, yo no necesito aprender más, yo no necesito cambiar más, ya he vivido suficiente. Pero seamos honestos, siempre hay cositas que podemos mejorar, que podemos hacer, que se vea resultado de dar fruto en nosotros. Y ese es el punto que hace el salmista tan importante, ¿sí? Que el Señor nos ha puesto como plantas, lo compara como plantas en su iglesia, y que no importan los años, ¿sí? No importan los años, hay deseo de crecer. Si no, veamos a doña Duilia, que nos lleva ventaja, y ahí está. La Biblia. Es que está ahí. Es un buen ejemplo. Ujú. ¿Le puedo dar un comentario? Así. Ok, nosotros somos como esas semillas. No conocemos la belleza de esa semilla hasta que no empieza a crecer y a desarrollarse. Entonces podemos ver que da unas flores muy bonitas, de unos colores llamativos. Y que probablemente siendo un árbol grande esa semilla, tal vez de frutos. Nosotros somos idénticos a esas semillas porque yo me he dado cuenta en las veces que he ido a un funeral home, siempre hay personas que dan testimonio sobre la persona que está ahí, que se está velando. Cuando esa persona tenía habilidades, tenía mucho, era en sí misma, hacía tantas cosas que muchos de nosotros no sabíamos qué es lo que hacía, en qué destacaba, cuáles eran sus cosas favoritas, cómo era en su vida normal. Así comparo yo esas flores, esas semillas. ¿Ve? Regularmente se llega a saber de la persona hasta que muere. Hasta que muere se llega a saber todo. Porque todo el mundo tiene algo que decir de esa persona. Sí. Todo el mundo. Me sería malo que en nuestra vida empezáramos nosotros a hacer una historia de nosotros mismos para darnos a conocer a los demás.
yo creo que no está bien, ¿ve? Primeramente, la historia de cada uno de nosotros es diversa y posiblemente a muchos les podría decir, mira, este hombre presumiendo, a lo mejor lo que está diciendo es pura mentira, ¿ve? Así es la vida, así es la vida, Sí. ¿ve? Yo recuerdo cuando tenía unos 9, 10 años de edad, andaba yo muy tarde por el mercado de la ciudad, caminaba yo, era en tiempo de Navidad, ya iba camino para la casa y encontré a otro muchachito como de mi edad Ajá. en una puerta, en lo que es el hueco de la puerta, y Sí. estaba todo acurrucado ahí, y me regresé y le dije, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? Dice, es que me quiero dormir. Dice, ¿quieres dormirte? ¿Y dónde está tu casa? No, dice, no tengo casa. Le dije, ¿no tienes casa? No. Le digo, vente conmigo. Le digo, vamos a mi casa y te duermes ahí. Y agarró y rápido se fue conmigo y lo llevé a la casa. Y me dijo a mi mamá, Guillermo, ¿quién es ese niño? Y ya le expliqué. Y me dice mi mamá, nosotros éramos muy pobres, muy pobres. Y dice mi mamá, tú sabes que yo no tengo nada que darle, hijo. Le digo, pues yo no sé, le digo, a mí me dio mucha pena, le digo, verlo ahí. Y él dice, bueno, le voy a dar algo que pueda tomar, un café, un pan, y pues que se acueste a dormir. Yo le tiendo una cama en el piso. Bueno, y así lo hizo mi mamá. Al otro día amaneció, el niño durmió y no se fue hasta que mi mamá le dio de desayunar y lo despedimos. Adiós, que te vaya bien. Ese he sido yo, ¿eh? Ese he sido ahí. Yo, de ahí parte la cantidad de cosas que he hecho en mi vida por ser apegado a la iglesia cristiana, por haber atendido la iglesia casi la mayor parte de mi vida. Nadie me ha mandado a ir a la iglesia, a asistir a la iglesia. Yo mismo he ido por mi voluntad, ¿ve? Y he aprendido muchas cosas buenas, muchas. Desde que estás conmigo. Y desde que estoy con Esther he aprendido otras cosas mejor. Pero le doy gracias a Dios por ello, ¿ve? Le doy gracias a Dios por ello. Yo puedo hacer un libro grande de historia de mi vida, pero ya es presumir mucho, así es que... Pero es interesante cuando uno puede hacer esa conexión de cómo Dios ha trabajado en la vida de uno, ¿sí? Y ve cómo el camino del Señor se lo va poniendo a uno, y si uno ha sido dócil a la voz del Señor, ha visto las bendiciones y ha visto las cosas buenas de la vida. Hoy encontré una fotografía que incluso la compartí en Facebook. Déjeme ver si la puedo poner acá. Y me puso a pensar mucho, porque no sabe, déjeme ver. ¿Sí se ve? Sí. Wow. Chiquita. Esa es mi abuela. Esa es mi abuela que conoció el Evangelio, y eso fue un cambio dramático en la vida de ella y la influencia que tuvo. Y en esta foto en particular, ella vino a visitarnos de Cali a Manizales. Yo estaba no creo que tenía 2 años ahí. Y ella tenía su Biblia y trajo uno de estos
Nuevos Testamentos que daban los Gedeones pequeñitos. Ajá. Y entonces yo no sabía leer, pero yo estaba encantado de ese librito. No tenía figuras ni nada, pero yo estaba encantado y mi papá tomó esa fotografía que se volvió un tesoro familiar. Mira. Lejos de pensar de que con los años iba a ser también, pues, Predicador. predicador, expositor de la palabra, pero esas pequeñas acciones de mi abuela, en este caso, pues incidieron no solamente en mí, sino en mucha gente, muchas personas tuvieron una influencia. Esther conoció a mi abuela, ¿no es cierto? Sí. Y de un carácter tremendo y de una forma extraordinaria como Dios la usó. ¿Sí? Años después, estando adulto, nos tomamos una foto parecida. Estoy en la búsqueda. Tomamos una foto igual con mi abuela, pero fue de mucha inspiración. Pero me hace pensar en eso, ¿no? En cositas pequeñas que uno hace, tienen mucha trascendencia. Hablamos de crecer nosotros, pero también cuando aportamos para el crecimiento de otra persona, uno no sabe toda la trascendencia que puede tener unas palabras, una enseñanza, una instrucción, una acción, como una acción de bondad, como estaba exponiendo Guillermo. ¿Quién sabe qué será de ese jovencito, por ejemplo? ¿Me entiende? Él se ha de acordar probablemente si es que vive. Exactamente. Quedó marcada en la bondad de lo que alguien hizo por él. Y esa es la vida, ¿no? Y especialmente cuando somos guiados por el Señor. Porque una de las cosas que presentaba en la exposición es que, como el Señor Jesús dice en la parábola, el sembrador no sabe cómo ocurre el proceso, ¿me entiende? No sabe cómo germina la semilla. Y ya sea que se acueste a dormir o que haga lo que haga, la semilla va creciendo, porque el reino de Dios es como eso. ¿Sí? Dios es el que produce ese crecimiento. No es nuestra voluntad o nuestro deseo de hacer las cosas. Pero sí es importante de que haya la intención en nosotros. Y el Señor va trabajando. Bienvenido, Jeremías y Esther. Gracias. Gracias. Reverendo, buenas tardes. Doña Esther, buenas tardes. Buenas tardes, Esther, le dicen buenas tardes. ¿Aló? Le dicen buenas tardes aquí. Ah, bueno, dijo Juan. Buenas tardes, hermano Guillermo. ¿Cómo está, hermana Esther? Bien, bien. Buenas tardes. Qué bueno verle. ¿Cómo está? Simplemente. Bien, gracias, doña Duilia. Me alegro. Todo es muy bien. Gracias. Qué bueno. Gracias, hermano. Okay. Entonces, volviendo, estamos hablando sobre el texto de Marcos, especialmente de la idea de crecer, como lo presenta el Señor, como la semilla, de que si nosotros no sabemos cómo ocurre, quizás hoy con los avances de la ciencia y todo esto podamos explicar un poco, ya a nivel molecular, pero quien está dedicado a la siembra no se ocupa de esas cosas, simplemente pone la semilla allí y crece. Y da fruto y trae bendición. ¿Ve? Entonces, es una inspiración a crecer. ¿Comentarios más?
Ahora, la otra cosa para pensar en la semilla, hay muchas cosas que pensar, pero la semilla crece silenciosamente. ¿O ustedes han oído a una semilla, a una planta brotar haciendo ruido? No, ¿No es cierto que no? no. Silenciosamente crece, hace lo que tiene que hacer, da su fruto, da resultado. Yo creo que esa es otra lección para nosotros también. ¿Sí? Hay muchos por ahí haciendo ruido, haciendo bulla de lo que hacen, de lo que siembran. Pero la lección nos muestra la semilla creciendo de forma silenciosa, persistente, ¿sí? Y así crece el reino de los cielos. A propósito, ¿qué podemos entender como el reino de los cielos? ¿Mm? Entendemos como el reino de los cielos. Hay una, ¿cómo se llama? Yo me pongo a pensar cuando se habla del reino de los cielos y bueno, nunca hemos muerto, ¿no? No conocemos el reino de los cielos, no lo conocemos. Pero en el estudio de la Biblia, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo Jesús, del Espíritu Santo de Dios, nos hace entender que esta tierra es el reino de Dios también. Este es un reino de Dios. Y este reino precisamente está en los cielos. No, el planeta no está solamente por ¿cómo se llaman los que estudian la astronomía? Astrónomos. Ajá. Es decir, que este planeta está a una orilla de la Vía Láctea, por allá escondida nuestro planeta. Pero como sea, es parte del universo. Este planeta está en, como se dice en inglés, nowhere, ¿sí? No, simplemente está sostenida en el firmamento, junto con todas las estrellas. Y entonces para mí, este es el reino de los cielos. Ok. ¿Ok? Como tierra y planeta es parte de la creación, es parte de la soberanía de Dios, materialmente. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras opiniones o conceptos cuando hablamos del reino de Dios o reino de los cielos? Parecido a qué dice. ¿Qué más pueden decir? Entendemos correcto. Yo pienso, pastor, que el reino de los cielos tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, porque si yo hago cosas buenas y y ayudo a los necesitados y hago cosas que a mí me llenen, que yo sé que estoy agradando al prójimo, que yo estoy agradando a Dios. Para mí este es el reino de los cielos, porque si yo no voy a esperar a morirme para gozar, yo sé que nos hablan de que vamos a llegar al cielo y que vamos a andar en calles de oro y y vamos a tener un mar de cristal, ¿va? Pero si yo no soy feliz en esta tierra, yo tengo que ser feliz en esta tierra, hacer lo que Dios quiere que hagamos, bueno, que ayudemos a la humanidad, que lo amemos a Él, que amemos al Señor. Y para mí aquí, el reino de los cielos está en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, porque depende cómo yo gozo la presencia del Señor.
podríamos decir entonces que de alguna manera nosotros estamos forjando el reino de los cielos. Bueno, de cierta manera, porque ¿cómo se llama? Porque si nosotros pensamos que ya estamos en el reino de los cielos, ya no debemos de preocuparnos, pues eso es mentira, ¿no? Porque precisamente esto es parte de este reino en este planeta, es parte de Dios. Él lo ha hecho, aquí nos ha puesto. Sí. Pero hay otros cielos donde tiene su reino también Dios. Ok, entonces conectamos más bien a asociar el reino de los cielos, el reino de Dios, con el reinado de Dios. Sí. Ajá. A donde Dios tiene, donde nosotros vamos a comparecer cuando moramos, entonces vamos a estar en el reino de los cielos. Sí, pero depende cómo vivimos en esta tierra, ¿no? Sí, ¿Cómo exactamente. lucimos? O sea que yo pienso personalmente que este es parte del reino de los cielos. Nosotros somos parte del Ok. reino de los cielos. Pero hay un como la estación final, la estación final de nosotros cuando morimos. Entonces hacemos presencia ante Dios en su reino, donde Él tiene todo su reino, donde están todos los ángeles con Él. Esther dice de que nosotros somos parte del reino de los cielos. ¿Qué nos hace a nosotros ser parte del reino de los cielos? Porque somos sus hijos. Ajá, y somos sus hijos porque Porque Él nos adoptó como sus hijos, y dio a su hijo para morir por nosotros y darnos salvación. Y nos hizo, al hacernos hijos de Él, adoptarnos como hijos de Él, nos está dando esa parte del reino que somos nosotros para Él. Ok. Hermano Jeremías, ¿qué nos dice usted? Bueno, yo parto de la base de que el Señor Jesucristo es considerado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ajá. Si Él es el Rey y yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, y yo lo he aceptado a Él y estoy reconociendo a un Rey soberano que gobierna sobre el universo y sobre la creación. Ese reino de los cielos es el reino de Dios. Y que es eterno. El eterno. Así que Jesucristo es el Rey de Reyes y es el que gobierna. Ok. Preguntaría yo, somos parte del reino de Dios, ya dijimos, no somos parte del reino de Dios por la gracia de Dios, por la fe. Mi pregunta es, ¿estamos contemplando la totalidad del reino de Dios o solamente parte? Sí, es total. Total, porque somos hijos de Él. Yo creo que contemplamos cierta parte solamente. Okay. No nos está dado a conocer todavía hasta que moramos la parte grande donde está Dios. ¿Qué dice Jorge? ¿Estamos viendo todo o apenas una parte? Una parte. Yo creo que estamos apenas vislumbrando el reino de Dios, ¿no? Ajá. Cuando estemos en la presencia de Él, veremos tal como Él es y veremos su grandeza como realmente es. Exactamente. Ahorita nada más una imaginación, ¿verdad? Una visión parcial. Sí. Es la realidad, esa es la razón. Es decir, el pecado mismo
del ser humano, y aunque nosotros hemos sido rescatados de la naturaleza pecaminosa, nosotros no hemos visto la manifestación total del reino de Dios. Sí. Es parcial, ¿sí? En esto debemos ponernos de acuerdo. Y no va a ser completa hasta que no estemos en la presencia de Dios. Con él directamente. Exactamente, con Él, ¿sí? De acuerdo. Por razón de la limitación que nos da nuestra naturaleza humana. Exactamente. Entonces, todavía hay cosas por ver, ¿sí? Hay un texto creo que es Primera de Corintios, que dice, hay cosa que ojo no oyó, ni oído oyó, ni se ha levantado al corazón del hombre para aquellos que conocen al Señor. ¿Me entiende? Nosotros hemos visto cosas bien bonitas en esta tierra, ¿no es cierto? Pero hay Hemos mucho oído más. melodiosas, preciosas melodías. Podemos imaginar cosas extremadamente bellas, pero aún no lo hemos visto todo. Aún no lo hemos visto todo, es lo que dice la palabra. Por eso es que la palabra esperanza es muy importante. Nosotros tenemos la esperanza de ver a Jesucristo cara a cara. Ajá. No lo hemos visto, pero vamos a ver. Nos imaginamos o tenemos una visión, pero lo sentimos y vemos los efectos de su presencia en nosotros. Pero la promesa es que le vamos a ver cara a cara. Vamos a estar en un nuevo cielo y una nueva tierra. Es la promesa, que es parte del reino de Dios, del reinado de Dios. Y como dice el hermano Jeremías, es nuestra esperanza, ¿sí? Y la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios no es simplemente de esperar que algo ocurra, es una certeza casi, ¿sí? Porque es promesa de Dios. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Sí, ya. ¿Qué me dicen del Salmo 92? 92. Versículos del 1 al 4 y después del 12 al 15. El Salmo 92. 92 del 1 al 4 y del 12 al 15. Habla de la fidelidad del Señor. Uh-huh. Me encantó la parte que dice, bueno, un adelanto, en el 92:12 dice, seremos como palmeras que florecen y como cedro del Líbano que crece. Ajá. Y la explicación que usted dio que las palmeras no son de las palmeras que conocemos altas, así de coco, bueno, no recuerdo qué tal, pero son palmeras de higos, que gusta más fácil y florece muy fácil, pero lo de los cedros del Líbano, que es un árbol, yo no sé si estoy errada, pero también es de la misma familia del pino, que es fuerte y que es esta que tenemos de que podemos llegar a ser como cedros del Líbano y crecer. Es una comparación muy bonita, realmente muy bonita. Me impactó y por eso la compartía. Es una comparación, no solamente las características de estas dos plantas, del cedro y de la palmera, pero el hecho de que el salmista insiste en que están plantadas en los atrios de Jehová, ¿me entiendes? Es decir, nosotros no vamos a tener esas características si no estamos
atados y pegados a la comunidad de fe. ¿Sí? Si no estamos atados a la iglesia. Y es en medio de la iglesia donde se va a dar fruto. Y hay la promesa para los más adultos. 14. Esto es lindo. Y aún en la vejez. ¿De qué manera podemos dar fruto nosotros adultos y ya mayores? ¿Mm? ¿Cómo digo? Yo siento lástima por la gente más joven que no lee la Biblia, no llega a un estudio bíblico, no aprende, ¿no? ¿Cómo pueden llegar, por qué sabiduría pueden llegar a la vejez? Es alarmante, sí. Y créame que es un sentir muy personal, porque usted sabe la lidia con los hijos, ¿no? Ujú. Y a veces el desdén con que miran las escrituras, ¿entiende? Sí. Y le dicen a uno, lo digo en mi experiencia con mis muchachos, si no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Cualquiera de ellos me dice, yo creo en Dios, ¿me entiende? Yo creo en Dios a mi manera. Okay. Pero uno no los ve nutriéndose de la palabra, que es la que nos dice de esa persona de Dios. Y como dice Esther, se están perdiendo un recurso invaluable. ¿Sí? Y como, por eso, ¿qué pueden aprender? ¿Qué pueden aportar en la vejez? ¿Qué pueden o en el trayecto de sus vidas? ¿Cómo pueden crecer? ¿Cómo pueden saber cómo ayudar a alguien? ¿Cómo pueden saber cómo a menos que tengan sentido común como tuvo Guillermo a los 9 años, de recoger un muchachito y darle albergue por una noche cuando sea, ¿no? Pero es triste, sí. Entonces, pues, ¿cómo podemos crecer? Pues, conociendo su palabra, tratando de aprender y repartir, ¿no? Lo que sabemos, compartirlo, actuando, ¿no? No se puede quedar uno ignorando las necesidades que hay en las familias, en las personas, saber las necesidades y quedarse uno a ignorar completamente. No se puede hacer eso. Entonces, pues solamente conociendo de la palabra de Dios y eso lo ayuda a uno a moverse, ¿no? A aprender a crecer. Y esa es una manera de crecer porque sabemos que son mandatos de Dios, ¿no? Compartir lo que Él nos da, darle la mano a alguien por cualquier razón, ¿no? Ayudarlo, una llamada, ¿no? Es tantas cosas, tantos detalles que pueden haber para poder ayudar y crecer. Y es una satisfacción para uno y a la vez puede darle el ejemplo a otras personas. Correcto. Mire lo que dice el versículo 1 del Salmo 92. Dice, cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Es decir, si esto que hacemos no produce gozo, estamos en el carro equivocado, ¿no es cierto? Claro. Pero el Señor ha sido fiel, dice, proclamar tu gran amor por la mañana, tu fidelidad por la noche. Así de que ¿qué nos queda a nosotros? Pues seguir perseverando, ¿sí? Y ser fieles hasta el fin. Y como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Y en cuanto a nuestra preocupación por los más jóvenes, sigamos orando. ¿Sí? Sigamos orando.
nos aferramos a la promesa de Dios para nuestros hijos y que obviamente cada uno va a tener que responder al Señor de manera personal. Nosotros cumplimos con las responsabilidades. Ujú. Ellos tienen la semilla. Sí, La semilla, ellos tienen la semilla. ese es un buen punto. Sí, tienen la semilla. Nosotros no sabemos ni cavilamos cómo va a poder crecer, pero Se está moviendo. sigamos orando. Y Sigamos por eso orando. dice también en el Salmo 93, en el 14, dice que a uno en su vejez, la persona que ha sido fiel dará su fruto y será Ujú. vigoroso y lozano. El Señor es justo, es mi roca y en él no hay injusticia. Ajá. Lo único que uno tenemos de mayores, ya me considero mayor yo también, es seguir orando y tenerlos siempre. Se sabe que se les sembró la semilla y ellos, cada uno debemos responder porque Dios no tiene nietos ni sobrinos, son hijos Ajá. y lo deben de reconocer ellos también y vivirlo. Sí, ese es un buen punto porque dice el versículo 15, el Señor es justo. Es justo. No sabemos cómo va a lidiar el Señor con esos más jóvenes. Sí. En él no hay injusticia. Que nos aferramos a eso. Hay que crecer, continuar creciendo y ese crecimiento mirarlo en términos de fidelidad, de perseverancia en las cosas del Señor. Necesitamos hacerlo y el Señor va a saber cómo lidiar con todos esos casos particulares que tenemos alrededor, ¿no es cierto? A propósito, aprendí una cosa también que nunca se me había ocurrido y que en los Salmos se cita mucho. Esto ya es incidental, ¿no? Dice el versículo 3, al son del decacordio. ¿Sí? Y nunca me había preocupado por pensar que era el decacordio. ¿Sí lo ven? El decacordio y de la lira. Ajá. Y el decacordio es que es un instrumento musical. Es un instrumento musical. Deca significa 10, cordio es cuerda. Sí. Es un instrumento musical de 10 cuerdas. Sí. Oh. O sea que es un instrumento de cuerda. De cuerda, de 10 cuerdas, ¿sí? Parecido a la guitarra. Mucho antes de que se inventara la guitarra existía el decacordio. ¿No es uno que lo tocan como poniéndolo en las piernas, encima de las piernas o en una mesa? Me imagino que se parece al que usan aquí en Estados Unidos para la música country. Pero también los hindúes tienen un instrumento de cuerda también que... No sé cómo haciendo eso. Pero... Al son del decacordio. El arpa y del salterio. Ahora, el salterio es instrumento también, ¿no? Como algunos leen equivocadamente. No es salterio. Con salterio, sí. No es con salterio. Es también un instrumento. Sí, es un instrumento, sí. No es dar brincos, no. No. El salterio, no el salterio. El salterio. Yo quisiera comentar. ¿Quiere comentar? Decir, pues, en el Otra cosa que me llama mucho la atención es Sí. el cristiano no es suficiente fruto de las almas de los dátiles. Ajá. Nosotros el En eso desierto. y a veces mal interpretadas, ¿no? Y crecer tanto ahí en una tierra árida. Uh-huh. ¿No? Bueno, y en realidad los dátiles es como las arepas para los colombianos o las tortillas para los mexicanos, o el arroz. Es parte esencial de la comida. De la comida. Y es bien cargada de nutrientes y bien dulce. Son muy ricos en fibra y en
dulce, natural. A mí me encanta. Yo me llevo varios en una bolsita de plástico cuando voy a dar la vuelta en bicicleta. De dátiles. Qué rico. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? Está bien que diga o no. Yo no digo nada, ¿cierto? ¿Alguna curiosidad? El cedro que dijo que crece 40 pies de altura o 100. Sí, el cedro. El 80 mil. cedro crece hasta 40 metros de altura, sí. 40 metros de altura y 2,5 de diámetro. 40 metros de altura son 4, 8, 12, 120 pies de altura. Ujú. 120 pies. Altísimo. Démoslo en metros Muchísimo. mejor. Aunque se da pues mayormente en la parte norte, más en la parte del Líbano, por eso se le conoce como el cedro del Líbano y es el símbolo del país del Líbano. En el norte de la Palestina también se daba, pero en la narración de Salmos y en la historia de reyes, especialmente Salomón y David, Salomón importó gran cantidad de madera del cedro del Líbano para la construcción del templo de Salomón. Y era un símbolo de fortaleza. Sí. En Ezequiel, curiosamente, habla del cedro del Líbano más para mostrar el orgullo que alcanzó el Líbano, ¿sí? Esa área del Líbano, y lo describe con todas estas propiedades de grandeza, de fuerza y todo eso. Pero dice allí en Ezequiel que entonces se infatuó y entonces de la misma manera Dios lo derribó. Ezequiel, Ezequiel 17 y Ezequiel 31 hablan comparando ya el cedro del Líbano con el país y cómo a pesar de su fuerza y de lo grande y todo eso, Dios lo puede destruir. Usar en un ratito. Ezequiel 31. Y ya no es Ezequiel 31. ya no es la comparación de acá, pero lo habíamos estudiado, ¿no? Ezequiel. Dice en Ezequiel 17, 22. Así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y dará frutos y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de todas las especies. A la sombra de sus ramas habitarán y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí. Es decir, tumbé el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice sacar al árbol verde e hice reverdecer al árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Está comparando Israel con el cedro. Y después más adelante, creo es 31, versículo 31, capítulo 31. Todos los árboles de los más selectos. Ezequiel 31:3 dice: He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas.
Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo encubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso en la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas nubes, su corazón se elevó en su altura, y lo entregué en manos de poderosos de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y los derribarán, sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles y todos los arroyos de la tierra serán quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. ¿Sí? Entonces, es un cuadro diferente, en el cual... ¿Es Ezequiel 33? 31. 31. No, 31. 31. Entonces, en el 17 presenta al pueblo de Israel, lo compara con el cedro, con todas las ventajas que tiene. Pero en el versículo 3, en el capítulo 31, ya habla de que se encumbró tanto que se olvidó que Dios era el que lo había puesto, y de esa misma manera lo desecha. Por eso poner cuidado, sí, muy bonita la comparación y todo ser, llegar a ser fuertes como el cedro, pero no ser como arrogantes, como... ¿sí? No olvidarse de que el beneficio viene de Dios. De Dios. Es otra lección importante. No habíamos mirado ese punto. Sí. Los fuertes. Para que se cree mucho, si vete para el ¿Algún comentario más? Bueno, el comentario aquí nos está describiendo cómo Dios quiere enseñarle al ser humano que Dios es el centro, es el centro de la vida, de toda la existencia del mundo, pero también aquí nos enseña, nos da un poquitito de cómo Dios está hablando del Edén, que está en esos lugares del Líbano, por la Mesopotamia, ¿verdad? Ok, por eso me refería yo que cuando habla Dios del reino de los cielos, yo estoy pensando que está hablando de este reino que está sentado sobre la tierra, porque en este reino existe la nación que Dios designó para él, que es Israel. ¿Ve? Y o sea que todo gira alrededor de nosotros los humanos sobre la tierra. No habla de Dios, no dice Dios, cuando ustedes mueran, solamente están aquí de paso porque me los voy a llevar para otro reino que yo tengo más allá arriba. No dice, no hay en ninguna parte de la Biblia algo semejante, ¿ve?
sino, ¿cómo se llama? La persona que muere va directamente a hacer presencia de Dios, y Dios algún día va a definir el espíritu de esas personas, como si los espíritus llegaran y los guardara Dios en algún sitio especial, y entonces viene ¿cómo se llama? Llegará el día en que llega Cristo nuevamente a la tierra, que creemos sumamente que Él va a venir, va a volver. Entonces va a ser el final de la tierra, pero del ser humano sobre la tierra. Cuando dice Dios, dice, he aquí que yo hago todas las cosas nuevas. O sea que la tierra va a ser como aquel hombre que llega con su arado para limpiar el terreno a donde se dio maíz, donde se dieron frutas, todo eso, y va a arar todo ese campo y va a voltear la tierra al revés. Y entonces dice Dios, yo he aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Seguirá existiendo este reino en esta tierra, pero va a haber una limpieza donde mueren todas estas pandemias que tenemos, todas las enfermedades, mueren todas las personas, morimos, bueno, los que estén vivos, ¿ve? Y va a ser una tierra nueva, un mundo nuevo. La escritura habla de cielo nuevo y tierra nueva. Va a haber un arrebatamiento. El problema, Guillermo, es que no sabemos los detalles. No sabemos los detalles. Y muchos se dan a especulaciones, y es mejor no entrar en eso porque los detalles no los sabemos. Nos aferramos a la promesa de vida eterna. Es una cosa figurada, ¿no? No, lo vamos a entender cuando estemos ante él. Exactamente, sí. Morirse para él. Mientras tanto, seguir siendo fieles. Amén. Sucede que el Señor nos va a dar cosas más grandes que nuestro ojo pueda concebir. Sí. Okay. Terminamos aquí. Amén. Nos despide en oración, Jorge, por favor. Claro que sí, pastor. Padre Santo, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido la vida, Señor. Hemos podido gozar en tu presencia, gozar en este precioso día que tú nos regalaste, Señor. Te damos gracias por cada familia aquí en esta noche, Señor, que ha podido escuchar tu palabra, Señor. Gracias por el pastor también, que se prepara también para que nos traiga palabra de enseñanzas para todos nosotros, Señor, que esto nunca dejamos de aprender, que nos fortalezcas, que nos des sabiduría y entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano. Rogamos que nos lleves con bendición en esta noche, Señor, nos cuides y nos guardes, y así el día de mañana poder continuar, Señor, disfrutando de tu maravilla, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Ok, mis hermanos, feliz noche, bendiciones. 31, ¿qué? A todos. Hermano Jeremías, le llamo en un momento, querido preguntarle algo, ¿sí? Ujú. Bueno, entonces hasta mañana y gracias. Bueno, bendiciones. Que descansen. Ok. Y gracias. Ustedes. Que quiere hablar con Jeremías. Hasta mañana para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Mañana para los que